Bienvenidos nuevamente. Bueno, llegamos a la cuarta parte y última de esta preciosísima lección acerca del Hijo de Dios. Estamos demostrando, bueno, ya demostramos su divinidad. Ahora vamos a la pregunta número 13. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan 1:29, porque entregó su vida, se sacrificó y derramó su sangre para salvarnos. Muy bien, leo Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el primero que escuchó esa promesa fue Adán, y Adán fue el primero que sacrificó el primer cordero, que simbolizaba a Jesús. Recordamos, insistimos, enfatizamos que el sacerdote sacrificaba al cordero en un altar, tal cual lo hizo el primero que sacrificó un cordero, que fue Adán. Él hizo un altar y sacrificó allí un cordero. Pero cuando Jesús cumplió la profecía de Génesis 3:15 y murió como el Cordero de Dios, el Cordero que fue simbolizado durante 4000 años por todos esos miles y miles de corderos, ya no era necesario degollar más ningún cordero. Por esa razón, el velo del templo se rasgó. Eran las 3 de la tarde, era la hora del sacrificio y era el día de la Pascua. Y el sacerdote tenía un cordero bien amarrado sobre un altar, el altar del templo de Salomón, y estaba listo para degollarlo cuando el cuchillo saltó de su mano. Misteriosamente el cordero se desamarró y escapó. Y además hubo un terremoto en el mismo instante. Pues bien, el Cordero de Dios, una vez ofrecido y sacrificado, o sea Jesús, abolió todo sacrificio, y para ello Dios se tomó la molestia de hacer algo sobrenatural y hacer que saltara el cuchillo de la mano del sacerdote y que el cordero escapase. Ese día no hubo sacrificio, por cierto. Pues bien, de la misma manera, como ya no hay que sacrificar más corderos, no hay necesidad de altares ni de sacerdotes. Jesús mismo instituyó pastores. Puede leer todo el Nuevo Testamento. Ya no hay sacerdotes en el cristianismo, solo hay pastores. Bueno, también hay maestros, evangelistas, hay ancianos, hay diáconos, etcétera, profetas, y hubo apóstoles que fueron solamente los 13 primeros hasta Pablo, pero ya no hay más apóstoles, ellos fueron los únicos. Bueno, entonces vamos a la última pregunta. ¿Cómo demostramos que amamos a Jesús y somos gratos? Juan 14:15, ya lo hemos mencionado. La mejor manera de expresar nuestro amor y gratitud hacia Jesús y su sacrificio hecho por nosotros es obedeciendo sus mandamientos. Tú puedes leer nuevamente Mateo capítulo 25, 31 al 46,
y encontrarás que lo que más vale para Dios es tu amor hacia el prójimo. No lo olvides. Al amar a tu prójimo estás demostrando que amas a Jesús. El versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Si me amáis, está hablando Jesús, guardad mis mandamientos. Imagínate lo que vamos a hacer ahora. En esta lección que habla de Jesús, de su preexistencia, de su divinidad y de tantas otras cosas maravillosas, vamos ahora a leer citas del testimonio de Jesús. Recuerda, no debemos poner nuestros ojos en la vasija de barro que Dios emplea, o sea, en la profeta o en el profeta. Tenemos que recordar que es un instrumento a través del cual Jesús está hablando. Vamos a leer. Bueno, el Señor Jesús dijo de las escrituras del Antiguo y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, perdón. Ellas son las que dan testimonio de mí. Repito, si tú lees alguna vez toda la Biblia, comprobarás que la Biblia es cristocéntrica. El Redentor con R mayúscula, aquel con A mayúscula, o sea Jesús, ¿no? En quien se concentran vuestras esperanzas de vida eterna. Ahora hay un punto seguido y tenemos un sí con tilde. Un sí con tilde es un sí afirmativo. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa, he aquí yo vengo presto. Así termina el Apocalipsis con esas palabras, he aquí yo vengo presto, o sea, yo vengo pronto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz en toda la Biblia. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Es lo que estamos haciendo aquí, estudiando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Muy bien. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Ya leímos Colosenses 1:16. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Esto está en un libro que se llama El conflicto inminente, página 6. Es un libro del testimonio de Jesús, escrito por la profeta. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Imagínate, hacia la eternidad. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento, había estado junto a Dios. Esto que está leyendo allí, el nombre The Signs of the Times, significa las señales de los tiempos, fue la revista más famosa de la iglesia en sus primeras épocas, de la iglesia adventista del séptimo día. Y esto es del 29 de agosto del año 1900.
Vamos a continuar al otro lado. Tenemos la continuación. Bueno, yo tengo que también prepararlo acá del otro lado. Muy bien, aquí está. Vamos a colocarlo para acá. Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El verbo existía como un ser divino. Recuerda que el verbo es Jesús. El verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. Dice Juan 1.1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mundo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3, si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de estos son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles será recibido por él con todo derecho. Otra obra del testimonio de Jesús, ahí está el nombre, Mensajes Selectos, tomo 3, página 290. Hay una serie de organizaciones eclesiásticas que están negando la divinidad de Jesús y hacen una cantidad de estratagemas y manipulaciones y distorsiones en las cuales destruyen literalmente la divinidad de Cristo y niegan que Él sea Dios. Te hemos dado evidencias de la Biblia más que suficientes y del testimonio de Jesús de que Jesús es una persona divina, es Dios, no es un ser creado. Muy bien, vamos para mi resolución, ya llegamos a mi resolución. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que es divino, o sea que también es Dios. Creo que Jesús tiene poder creador y creo que Él creó todas las cosas. Creo que Jesús resucitará a los fieles por ocasión de su segunda venida. Vamos para la cuarta con la letra D. Creo que Jesús ya existía antes de encarnarse en la Virgen María y nacer de ella. Y la última, creo que Jesús es el Cordero de Dios que quita mi pecado y quiero entregarle mi vida. Si no habías tomado esa decisión, ¿la estás tomando en este momento?
díselo a Jesús en primer lugar y al Padre. Y me gustaría tener noticias de esa buena noticia. Y oramos. Buen Señor, una vez más clamo por los que están viendo. Santo Padre, Rey eterno, la salvación de las personas que están viendo, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellas. Te suplico, Padre amado, humildemente, que lleguen a ser antorchas que iluminen, en primer lugar, con su testimonio y con su amor hacia el prójimo, que iluminen el seno de su propia familia, amigos, conocidos, su esfera de influencia. Solamente tú, Señor, sabes cuántos de estos que están acompañando esta programación, solamente tú sabes cuántos de ellos, Padre eterno, se transformarán en poderosos mensajeros de esperanza, mensajeros de vida. Gracias, Señor, porque el mismo Dios, nuestro Dios Jesús, entregó su vida para salvarnos, para que pudiésemos tener vida eterna. Como dice tu profeta, fue tratado Jesús como nosotros merecemos, a fin de que nosotros un día lleguemos a ser tratados como Jesús merece. Eso es muy hermoso. Señor, que aquellos que no han tomado la decisión y están viendo humildemente, Señor, se humillen, reconozcan, confiesen, se arrepientan y acepten a Dios, a Jesús, a Cristo, como su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima lección, bueno, es la 25. Bueno, la deidad, el Espíritu Santo. Bueno, nos vemos en la próxima lección.